hay algún tecnicismo que no lo terminan de entender, frénennos, pregúntennos, porque la idea es que ustedes absorban ese tecnicismo que hoy día es el lenguaje común con el que la gente que está en tecnología habla, ¿verdad? Y trabaja. Bueno, entonces, dijimos, vamos a desarmar esto que estuvimos viendo. Si se corta, como les dije, volvemos al mismo link. Tenemos 5 minutos, a ver, 7 minutos, dice, 6 minutos. Bien. Entonces, yo les traje acá. Esperen que esta cosa se ve muy grande. Ahí está. Ay, Beatriz entra. Hola, Viviana. ¿Cómo estás, Viviana? ¿Todo bien? Somos un montón, no lo puedo creer, qué bueno. Qué pena que ya arrancamos. Me gustaría como volver atrás cada vez que aparece alguien nuevo. Para que no quede nadie. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Todo bien, compa? ¿Todo bien? Se me hizo tarde, perdón. No, no hay problema. Lo que te digo es eso, que me encantaría que poder integrarte bien y que no te pierdas nada. Igual va a quedar grabado, lo vuelven a ver. Pero bueno, bienvenidos todos quienes se suman. Ya estamos a mitad y va a cerrar el primer bloque. Volvemos a entrar cuando se corte, sí, al mismo link. Bien, les voy a contar. Em, las computadoras en sus inicios fueron aparatos gigantes. Esto que nosotros utilizamos hoy, que son portátiles, ordenadores portátiles o los de escritorio, que son ahora más bien más chicos, en sus inicios eran, están viendo la imagen, ¿verdad? Eran estos tremendos, esperen que le pongo un poquito de zoom, estas tremendas máquinas, ¿sí? Esperen que se me... Sí, se me metió otra cosa. Ahí está. ¿Lo ven? Estas máquinas que están Sí. acá. Bien. Entonces, en el primer encuentro, yo a las chicas, a las chiques, le hice un dibujo muy gráfico para explicarles la primer parte del concepto de informática, que es la información. En nuestro video, nuestra explicación, lo que dice es, para entender la informática tenés que desarmar la palabra. Primero entender que hay una parte que es información y otra parte que es automatización, que podríamos decir mecánica, parte de lata, chapa, máquina, ¿sí? Entonces, ¿qué es la que automatiza? Entonces, a nivel información, lo que pasa es que los pulsos eléctricos de la luz, de la electricidad, se empiezan a convertir en datos que la computadora, en un espacio físico que es una placa, empieza a reconocer. Ese reconocimiento primario que hace la computadora entre el pulso de luz y el dato se llama lenguaje. Es un primer lenguaje y es un lenguaje binario. Eso significa que la información, que son primero pulsos de luz y luego, cuando la computadora lo recibe, los primeros datos, forman lenguaje. El lenguaje es lo básico que necesita una computadora, porque si no, como toda máquina, si uno no le da instrucciones, la computadora no sabe qué es lo que tiene que hacer. Como cualquier otra máquina, si a la pava eléctrica no le tocas la palanquita y la miras así fijo, no va a prenderse porque está pensada y armada para que se entera que vos querés que empiece a calentar cuando le baja la palanquita, ¿sí? Acá en informática pasa eso. La máquina empieza a recibir órdenes a través de que la electricidad empieza a conectarse con las plaquetas y el lenguaje empieza a emerger. ¿Sí? ¿Entendieron hasta ahí? ¿Vamos bien? Sí, sí. Joya. El lenguaje es otra parte que tenemos que entender. Es fácil, pero tiene muchos niveles, entonces es complejo, pero lo podemos desarmar y yo con un dibujo se lo voy a mostrar bien. A eso voy con esta pantalla blanca, ¿sí? ¿Ven mi pantalla blanca? Sí, la vemos. Perfecto. Eli,
ya sabes que esta parte yo no soy tan buena, no te rías, no, no hagamos tantos chistes porque, bueno, mis dibujos son así. Yo les voy a dibujar acá, en esto blanco, lo que les acabo de mostrar, que fueron las primeras computadoras, que fueron unos tubos de, ay, no me acuerdo cómo es el material, pero bueno, son unos tubos que están conectados a una placa. Yo acá estoy graficándoles, estos dos rectángulos son como los representan los tubos. Atrás voy a hacerles un rectángulo grande que es la placa, que estaría recibiendo la información. Por este lado van a pasar un cable hacia abajo y por este lado otro cable hacia arriba. Adentro de esos tubos había, todavía hay, pero una dimensión muy pequeña, dos imanes. Acá hay una magia que tiene la electricidad, la física, yo no la sé explicar, pero bueno, acá esta magia funciona. Lo mismo con los controles remotos, ¿sí? Los imanes tienen una capacidad de extrapolar la electricidad. Yo ahí, posta que no puedo meterme a explicar demasiado porque no entiendo, pero cuando la electricidad viene por el cablecito, entra al tubo, pasa por los imanes y vuelve a este otro punto. Tengo a Galaxy A03 entrando. Este imán que está dentro del tubo se mueve. Cuando ese imán se mueve, la máquina registra 1, la plaqueta que está atrás. La electricidad pasa y por este no pasa. O sea, no va a pasar por este porque está programado que por este no pase. Entonces, cuando no pasa, el imán se queda quieto y es 0. ¿Sí? Entonces, la máquina en sus inicios, en estos tubos, en estas máquinas enormes, hoy día en unas plaquetas pequeñitas porque tenemos otros elementos como el litio y tal que agilizan estos procesos, pero siempre es este proceso básico. La máquina internamente lo que tiene es una plaqueta en donde la electricidad pasa y forma un 1, o cuando no pasa, forma un 0. Y ahí empieza el primer código binario que está basado en 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, 0 y 1, que es imposible de entender para el cerebro humano, pero sí fue una buena herramienta para empezar a sistematizar órdenes para una máquina. ¿Sí? ¿Hasta acá entendieron? Sí, Sí, sí. perfectamente. ¿Sí? Ahora, Sí, sí. si, si les dice el lenguaje de computación, ahora dicen, pará, ¿no me suena tan extraño? ¿Ya lo pueden ver? Que hay un lenguaje, hay una transformación de luz a dato, y dato es un algo, en este caso son dígitos, 1, 0, 0 y 1. Entonces, voy a hacerles un repaso a las personas que recién entraron. Estuvimos viendo en el primer bloquecito que acercándonos a la base de este taller, que es la informática. Entonces, vimos un video en donde se desarmó esa palabra. La explicación de qué es la informática está dada por la misma palabra, en donde si la desarmás, está compuesta de dos partes: la palabra de información y la palabra automática. Informática es la automatización de la información a través de computadoras. Muy bien. Entonces, a partir de ahí estuvimos hablando de que para que la información se pueda sistematizar, primero tendríamos que entender cómo hace la computadora para llegar a percibir esa información. Entonces estuvimos haciendo un dibujo técnico muy básico en donde yo les explicaba justamente ese proceso de más electrónico de transformación de pulso eléctrico a dato numérico a través del lenguaje del código binario. Ese lenguaje es el que va a utilizar la computadora para empezar a conectarse con las personas, pero no es, digamos, el que después vamos a utilizar las personas usuarias. No usamos el código binario, ni tampoco los programadores y las programadoras y los programadores. Entonces, ahí hay otro punto que no es complejo, pero es histórico. El lenguaje informático, este código binario de 0 a 1, fue mutando a través del tiempo. La informática lleva ya como unos 40, 50 años, o quizás más que 70 años,
en uso, y cada año obviamente se va mejorando los procesos y los materiales. Entonces, ¿qué querés, hijo? Perdón que mi hijo me interrumpe. Em, el código binario fue mutando con el tiempo, haciéndose cada vez más accesible a una lógica del cerebro humano, pero de fondo siempre funcionando en ese lenguaje matemático de ceros y uno. Ese proceso se llama como encapsulación de un lenguaje dentro de otro, eh, en donde los primeros comandos básicos están conformados por los primeros paquetes de ordenamiento de estos ceros y unos. No sé si en algún momento, en alguna cursada de computación que hicieron, vieron que se pueden agrupar los ceros y uno en 8, en grupos de 8, que se forma un bit, un byte. Bueno, así se van agrupando los pulsos eléctricos, se van armando comandos, y a partir de un lenguaje base se puede sistematizar más comandos y se arma un segundo lenguaje que ya tiene el lenguaje primario absorbido. Y así hasta llegar a un lenguaje en donde ya le podemos hablar con palabras a la computadora y programarla desde palabras y no desde ceros y uno. ¿Sí? Entonces, les voy a leer lo que dice nuestro apunte. ¿Qué querés, hijo? Por favor. Descargame el juego. No, no puedo ahora. Por favor, mamá. Shh. Una computadora, les voy a leer el texto tal cual. Una computadora es una máquina extraordinaria con capacidades extraordinarias para realizar cálculos matemáticos, mostrar gráficos e imágenes, procesar y almacenar datos. Pero es incapaz de hacer nada por sí sola, ya que de momento no tiene capacidades de tipo humano como el habla. Esto lo decimos por el tema de la inteligencia artificial, que no lo tocamos en el taller, pero está bueno que en algún momento esté en nuestros diálogos, porque es una herramienta súper útil que hoy día está en boom y todo el mundo lo está usando, y está muy buena para que realmente se acerquen y la utilicen. Pero primero pasemos por este taller en donde nos sacamos de encima todos los miedos del uso de la tecnología, las dudas, esas cosas que no terminamos de entender, tratar de ponerlas ahora en discusión en estos 2 meses que tenemos, y después ya sí abordar, como les dije antes, herramientas más complejas, ¿sí? Como la inteligencia artificial. Bien, entonces, esta potencialidad está a la espera de que, la potencialidad que tiene una computadora, dice, está a la espera de que una persona le saque partido, y para ello lo único que hace falta es proporcionarle instrucciones a la máquina, que era lo que yo les decía. Diremos, por lo tanto, que programar es definir instrucciones para ser ejecutadas por el ordenador. El resultado de esta tarea es un paquete de instrucciones al que llamaremos programa. El objetivo de programar suele ser resolver un problema. Bueno, esto me faltó explicarles esta parte, que después del lenguaje, lo importante, primero tenían que entender cómo funciona la plaqueta. Después comprender que a partir de la plaqueta empieza a funcionar un lenguaje. Pero después del lenguaje lo que empiezan a existir son los programas, o sea, son las órdenes ya directas, concretas, de lo que querés que haga la máquina. Por ejemplo, prendete, ¿no? Prendete, pone una pantalla azul, pasá por un proceso de lectura de iconos, ¿no? O sea, todas las cosas que hace la computadora es una orden o un pedazo de programación, una línea de programación, ¿sí? ¿Hasta acá entienden? ¿Tienen preguntas? Nada. No, Quiero saber, perfecto, todo perfecto. No, 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 está todo muy bien explicado. ¿está bien? Joya. Bueno, menos mal. Pará, Eli, ya que ya está, te tiraste, te quemaste. Quiero saber qué pensás vos que es un programa. Decilo como te sale, no importa. Quiero escucharte. ¿Qué es un programa para vos, Elisa? Para mí, un programa es como un lineamiento o un conjunto de órdenes que le podemos dar a la máquina. Bueno, es un vínculo entre las personas y la máquina, decís. Exactamente, sí. Bien.
Marta, ¿te animás a agregar algo? ¿Querés decir algo? Digo Marta porque te veo ahí, pero ya le va a tocar a otra.